Hoy les voy a contar acerca de una investigación que hice a lo largo de varios años y que publiqué, condensé en mi reciente libro La música en la conciencia, y particularmente en este video les voy a estar contando sobre el capítulo 3 del libro, o un breve resumen sobre el capítulo 3, que tiene que ver específicamente con la percepción de la música. Vamos a ver que hay 7 formas diferentes de percepción musical que forman una mega matriz de información que yo llamo el campo perceptivo, y que van mucho más allá de las que habitualmente se trabajan, que son la percepción intelectual y la audioperceptiva. Y que eso podría cambiar radicalmente la forma en que nos relacionamos con la música, nuestra forma de experimentar, de vivenciar la música y de expresarnos a través de ella. Quédate que en este video te lo cuento. En general, los sistemas tradicionales de educación musical se centran o se focalizan únicamente en 2 formas de percepción musical, que son la percepción intelectual y la audioperceptiva. Por percepción intelectual me refiero a comprender racionalmente o analíticamente a los elementos técnicos de la música. Por ejemplo, comprender cómo está estructurado un acorde, cómo es un compás binario, un compás ternario, cómo se estructura una obra musical de acuerdo a determinados géneros musicales, etc. Y por audioperceptiva me refiero a la capacidad de reconocer auditivamente las propiedades de la música. Por ejemplo, los intervalos, los acordes y sus funciones tonales, etc. Sin embargo, hay otras formas de percepción musical que son tan importantes como la audioperceptiva y la percepción intelectual, que no son tenidas en cuenta por los sistemas de educación musical, o en todo caso son muy subestimadas, que son la percepción emocional, la percepción corporal, la sinestesia o percepción sinestésica, la percepción a través de las creencias y la percepción descriptiva. Integrando todas estas formas de percepción musical, poniéndolas todas juntas, maximizamos la cantidad de información que podemos obtener de la música. Va a ser mucho más grande la matriz de información si sumo más capas de información a través de esas otras vías de percepción que en general no son tenidas en cuenta o son muy subvaloradas por los sistemas de educación musical. Y a ver, no quiero que se malinterprete. Obviamente los sistemas de educación musical tienen muchísimas virtudes, y esto está claro por la gran cantidad de buenos músicos o de increíbles músicos que surgen en todo el planeta, no solo en Argentina o en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Pero en lugar de estar llenándonos de orgullo por las virtudes que tenemos, deberíamos tener, me parece a mí, una actitud de observar también cuáles son los puntos débiles o las falencias que tiene la educación musical, como todos los sistemas humanos. No hay sistema humano que no tenga puntos a mejorar, debilidades o aspectos que se nos pasaron por alto, ¿no? Entonces, en este sentido, esta información que viene desde la neurociencia puede enriquecer a la práctica y la enseñanza de la música, y está bueno que tengamos la apertura o hasta la humildad también de decir, bueno, tenemos un montón de conocimientos dentro de la música, de virtudes, de puntos fuertes, pero también indudablemente tenemos puntos flojos, ignorancias, cosas que deberíamos mejorar. Bueno, miremoslas. La parte de las emociones, por ejemplo, es de una importancia máxima, me parece a mí. Sabemos desde el punto de vista de la actividad del cerebro que las emociones tienen su principal base neuronal o anatómica en el cerebro en una parte primitiva y muy enterrada dentro del cerebro que se llama sistema límbico. Si ignoramos a las emociones, desde el punto de vista anatómico del cerebro, estamos diciendo, bueno, el sistema límbico no importa. Concentrémonos únicamente en la parte del cerebro que procesa analíticamente la información, que es la parte acá de adelante del cerebro que se llama la corteza prefrontal, que está muy desarrollada en los seres humanos, y otras zonas también del lenguaje o de la corteza parietal, más por esta zona, que también tiene que ver con el procesamiento de la aritmética y del lenguaje. ¿Cómo podemos decir que el sistema límbico no es importante? La actividad del sistema límbico, es decir, esas emociones que surgen al escuchar o al interpretar música, va a ser fundamental para enriquecer nuestra vivencia y nuestra comprensión de la música. Más allá de la importancia indiscutible que tienen la percepción intelectual y la audioperceptiva en la formación de un músico, no se puede lograr la comprensión plena de la música solamente a partir del intelecto y la audioperceptiva. La vivencia emocional es tan importante, como mínimo, como las otras dos, ¿sí? Las emociones tienen un rol fundamental en convertir a la música en algo comprensible.
Uno de los argumentos para no tener en cuenta a las emociones en la educación musical es esa creencia o ese punto de vista que dice que son muy subjetivas. Entonces, si algo es muy subjetivo, no tiene mucho sentido tratarlo porque va a ser distinto para mí o para mi profesor o para mi compañero o compañera de clase, ¿sí? Acá se cometen dos errores que son importantes. ¿Por qué? Primero, la subjetividad de las emociones en la música no es tan grande como se creía o como se argumenta según estas creencias o estas posturas más tradicionalistas. Si lo fueran, para los compositores de música sería imposible predecir cuáles van a ser las emociones que va a generar, más o menos, una determinada obra musical que están creando. Si, por ejemplo, un compositor desea expresar la tristeza que siente por la pérdida de un ser querido, por una situación de su vida, a través de una canción o una obra musical, no va a poder nunca lograrlo si la percepción de las emociones es tan subjetiva en las demás personas. Sin embargo, los compositores, o por lo menos un compositor que sabe bien lo que está haciendo, sabe cómo utilizar los elementos técnicos de la música para que la enorme mayoría de las personas sienta la tristeza que él sentía al escribir la pieza cuando la escuchan. De hecho, hay correlación o hay asociación entre los elementos técnicos de la música y lo que transmite emocionalmente. Esto es algo que el licenciado Mauro de María ha trabajado muy bien en sus libros y también el licenciado Mauricio Weintraub en Buenos Aires está trabajando de forma maravillosa con músicos en general académicos, ¿sí? Por otro lado, que algo presente cierta subjetividad no quiere decir que carezca de importancia o que no merezca ser considerado. Por ejemplo, en el lenguaje hablado, el contenido emocional de lo que una persona está diciendo es fundamental. Es importantísimo para un ser humano comprender cuáles son las emociones que está transmitiendo una persona que está hablando. Ahora bien, el contenido emocional del lenguaje hablado es susceptible de ser interpretado de diferentes formas por distintas personas, pero en general hay un patrón claro. Si una persona está expresando su alegría, la mayoría de las personas va a sentir que hay alegría en su lenguaje. Si la persona está triste o depresiva, la mayoría lo va a entender también. O si está contando una historia que expresa alegría, sí, la mayoría de las personas lo va a entender de esta forma. Siempre puede haber alguien que lo entienda todo mal, es decir, que no haya relación entre el contenido emocional que esa persona quiere transmitir y lo que la persona en definitiva experimenta, como podría ser en la música, pero hay patrones muy claros. Cuando la obra musical tiende a la alegría, a la tristeza, a la melancolía, entre muchísimas otras emociones, porque el abanico es mucho más grande incluso que de los modelos tradicionales de la psicología de la emoción, cuando se tiende para un lado emocionalmente, bueno, la gran mayoría de las personas lo va a sentir de esta forma. Hay patrones claros, no es tan impredecible o tan heterogéneo. Además, las emociones nos ayudan muchísimo en el proceso de disfrutar de la música. Si no sentimos emociones en el momento de interpretar, de componer, de estar aprendiendo, y nos vamos a sentir bastante vacíos, porque hay algo dentro nuestro que va a entender que algo importante está faltando. Si faltan las emociones, se va a sentir en algún otro momento un vacío, una chatura, un hastío, un cansancio, que está bien que lo sintamos porque es una forma que tiene nuestro cuerpo, o hasta podemos decir nuestro cerebro, de informarnos que algo no está bien con lo que estamos haciendo. Lo que tiene que ver con la parte más creativa, podríamos decir, la composición, la improvisación, también la realización de arreglos, la dirección, hasta podría ser también dar una clase, las emociones van a tener un rol importantísimo. De hecho, gran parte de la composición de música consiste en comprender cuál es el mensaje emocional que queremos comunicar y a partir de esto elegir los recursos o los elementos técnicos de la música para lograr este objetivo de transmitir ese mensaje emocional. La música es un lenguaje y es un lenguaje muy emocional. Va a ser necesario entonces que comprendamos cómo transmitir las emociones concretas a través de los recursos técnicos de la música para que podamos componer o en todo caso crecer en el camino de crear composiciones o piezas propias. Lo mismo para la improvisación de la música. Es necesario incluso silenciar las partes del cerebro que se encargan de los procesos cognitivos, apagarlas y activar lo emocional para que las ideas musicales fluyan de forma intuitiva, sin pensar o pensando muy poco. Ni hablar en la interpretación de música. La interpretación profunda y real de música ocurre cuando el músico experimenta las emociones que sugiere la obra y utiliza la técnica instrumental para transmitir esas emociones
al público. Pero para lograr transmitirlas, ese instrumentista debe vivenciar las emociones, tiene que sentirlas en el cuerpo. Cuando eso sucede, ocurre la verdadera, podríamos decir, y más profunda interpretación musical. Entonces, a lo que deberíamos apuntar desde la educación musical es a la vivencia, no solamente al entendimiento racional, frío, cognitivo, pensado de que la canción es, por ejemplo, triste, ¿sí? El músico debería sumergirse en su mundo interior, encontrar alguna vivencia personal en su pasado que lo ayude a conectar con la emoción que propone la obra o el fragmento de la obra y a partir de ella y a través de la técnica expresar esa emoción. Bueno, sobre la percepción corporal de la música a mí me llamó mucho la atención siempre el hecho de que se percibe muy diferente cuando un músico está tocando con el cuerpo rígido, ¿no? O cuando está tocando con cierto movimiento natural del cuerpo que acompaña las melodías o los estados emocionales de la obra. Uno podría decir, bueno, esto es una sensación nada más, es totalmente irrelevante o hay algo de verdad en que el movimiento corporal es importante. Bueno, por ahí, antes de preguntarle a los científicos, podríamos preguntarle a los bailarines y nos van a decir la respuesta obvia. Pero hay de hecho investigaciones científicas que muestran que el movimiento corporal en instrumentistas, en músicos, es importante porque genera información adicional acerca de la música. El movimiento corporal, explicado muy brevemente, genera información a través de los músculos y los tendones que se transmiten al cerebro a través de la médula espinal. Y son procesadas en una parte del cerebro que tiene que ver con el movimiento que se llama corteza motora. Bueno, se vio, y esto es lo increíble, lo interesante, que la corteza motora del cerebro transmite información neuronal a la corteza auditiva, es decir, la zona donde se procesan los estímulos acústicos que ingresan por los oídos. Entonces, en la corteza auditiva hay mayor procesamiento de información si un músico está tocando con un cierto movimiento natural, espontáneo, que se está tocando con el cuerpo totalmente rígido. Es decir, que hay información acústica que no entra por los oídos, que entra por el cuerpo. Y de hecho, leí un estudio hace poco publicado en una revista científica de primer nivel de Estados Unidos, en el cual se realizaban actividades de discriminación musical. Había un contrapunto, es decir, varias melodías que ocurrían en forma paralela, que tenían un timbre similar y se les pedía a los músicos que discriminen, tareas de discriminación respecto de esas melodías. Y lo que se veía es que los músicos lograban mayores desempeños en esta tarea de discriminación cuando se les permitía que muevan su cuerpo y aplaudan o marquen el tempo con el pie. Tan solo eso. En comparación a cuando se les impedía realizar movimientos corporales, es decir, tenían que estar con el cuerpo rígido escuchando, ¿sí? Entonces ahí hay también un correlato de desempeño que se puede ver en una prueba con lo que está ocurriendo en el cerebro, que se ve a través de, bueno, estas tecnologías de la neurociencia que permiten mirar el flujo de información neuronal adentro de este increíble órgano que es el cerebro, ¿no? Una forma de percepción de la música muy poco tenida en cuenta e incluso considerada rara o hasta anormal es la sinestesia o percepción sinestésica. Básicamente la sinestesia es asociar a la música con imágenes, percepciones de colores, por ejemplo, estar tocando en una tonalidad como podría ser re mayor y asociarla con un color verdoso, o la tonalidad de si menor asociarla con otro color, por ejemplo podría ser el color rojizo u otro color, o comenzar a escuchar una obra musical y tener la sensación o la imagen mental, se podría decir, de ver formas circulares, colorcitos, líneas, ¿sí? Son imágenes mentales vívidas, coloridas o con forma, podría ser hasta opacas también, pero que denotan texturas, puntitos, ese tipo de imágenes, de percepciones visuales, se pueden decir, cuando somos estimulados por sonido. Desde el punto de vista del cerebro, estas vivencias se pueden originar de dos formas diferentes. Una tiene que ver con la interconexión entre las partes del cerebro que procesan el sonido y las imágenes visuales. Está todo conectado, ¿sí? Cuando procesamos sonido en el cerebro, también hay estimulación en la parte que se llama corteza visual, que procesa las imágenes, y podemos tener la sensación o la impresión de estar viendo
algo. No es lo mismo que verlo realmente, pero es esa la vivencia. Y también puede ser que haya interconexiones indirectas entre la parte del cerebro que procesa el sonido y las imágenes con una región cerebral que está en la que se llama corteza parietal, que es una zona de integración, donde se asocian, se integran, se suman distintos tipos de percepciones sensoriales, ¿sí? Entonces, como resultado de estas interconexiones, se puede producir, y de hecho es bastante común que tengamos estas sensaciones de formas, colores, texturas, líneas, volúmenes cuando escuchamos una obra o tocamos una pieza musical. Otra forma de que se desarrolle la sinestesia es de una forma más semántica, a través del aprendizaje, como una forma de dar significado a la vivencia. Es posible que un músico, como decía recién en el ejemplo, haya asociado la tonalidad de re mayor con un color verdoso, que es mi caso particular, por ejemplo, ¿no? Un verde claro, la tonalidad de re mayor, aunque esto sí va a ser muy variable entre personas. ¿Por qué? Simplemente puede ser porque en algún momento, cuando esa persona estaba aprendiendo la tonalidad, en este caso de re mayor, asoció la tonalidad con alguna imagen, algún prado, algún campo verde, etcétera, que puede tener con el estilo o con el momento en que estaba esa persona. Y ahí esa tonalidad, digamos, queda ya asociada en la mente con ese color verde. Esto es nada más que un ejemplo para decir que no solamente puede tener que ver con interconexiones o estimulación de la corteza visual del cerebro, sino que también puede haber una asociación de esa persona que tiene que ver con un aprendizaje. Quiero decir también que en muchos lugares, en internet, en textos, se considera que la sinestesia es algo extraño, raro o incluso hasta anormal. Nada que ver. Lo que pasa es que, por un lado, no es tenida en cuenta por los sistemas de educación musical y por la sociedad. Entonces, algo que no es tenido en cuenta, algo que está críptico u oculto en el lenguaje, se nos pasa fácilmente desapercibido y no prestamos atención a los indicios sutiles, bien sutiles de sinestesia que podemos tener. En consecuencia, esta capacidad nunca se desarrolla, está siempre latente o incluso se atrofia. Sin embargo, si comenzamos a prestar atención a estas percepciones sinestésicas, con el paso del tiempo, y digo pueden ser meses, años, se van fortaleciendo y se naturalizan. Y es realmente muy agradable porque uno se siente más inmerso, más metido dentro de la música. Entonces esa vivencia está enriquecida. Esa matriz de información a la cual yo hacía referencia en el inicio del video, que llamo el campo perceptivo, crece cada vez más cuando vamos sumando capas de información: intelecto, audio perceptiva, emociones, percepción corporal, sinestesia, y así vamos enriqueciendo esa matriz. Cada vez nos vamos metiendo más en la música y a través de distintos canales, de distintas vías, vamos entendiendo más qué es lo que la música nos quiere decir. La percepción descriptiva es otra de las formas de percepción del campo perceptivo. La voy a tratar muy brevemente en este video. Básicamente, la percepción descriptiva es cómo utiliza un compositor de música los recursos técnicos de la música para describir una situación en concreto que quiere describir. Por ejemplo, los poemas sinfónicos de Strauss. Hay uno que se llama La Sinfonía Doméstica, en el cual describía a través de la música solamente acontecimientos de su vida cotidiana, por ejemplo, cuando va a dormir a sus niños. Y así los compositores de música han utilizado la música para describir infinidad de personajes, vivencias, historias, ya sean reales o imaginarias, acontecimientos de la naturaleza. Es decir, acá hay una intención deliberada de describir algo a través de la música. Lo que me parece interesante decir sobre la percepción descriptiva es que es compleja. Acá seguramente vamos a tener que integrar las distintas capas de percepción o formas de percepción: la emocional, la corporal, la sinestesia, la intelectual. Integrando estas distintas formas de percepción, seguramente vamos a poder aproximarnos más a la comprensión de las intenciones del compositor al momento de escribir la obra en cuestión. Bueno, la última forma de percepción musical que yo tengo en cuenta en mi libro son las creencias. Pero las creencias las voy a dejar para otro video porque es un tema distinto. Va mucho más por el lado de la psicología y es un poco diferente a las otras formas de percepción que yo les estuve contando. Así que me parece mejor dedicarles un video aparte para que todo eso se pueda procesar más descansados. Bueno, yo presento la percepción de la música entonces utilizando un concepto nuevo que se llama el campo perceptivo,
que está compuesto por 7 formas distintas de percepción musical, que son la percepción intelectual, la audioperceptiva, la percepción emocional, la percepción corporal, la sinestesia, la percepción a través de las creencias y la percepción descriptiva. Es decir, son 7 capas de procesamiento de información, cada una de las cuales aporta y mucho a la vivencia del músico o del oyente de música y suma a la comprensión de la música, ¿sí? Cada una de ellas es importante y va a aportar información complementaria sobre la música. Y es en conjunto que estas distintas formas de percepción integran esta mega matriz de información musical que yo llamo el campo perceptivo. Entonces, desarrollar integralmente el campo perceptivo va a ser fundamental para los músicos, ya sea para la percepción, para la vivencia y también para el desempeño. El desempeño también va a aumentar cuanto mayor sea nuestra percepción de la música, cuanto más inmersos estemos en la vivencia o en el hecho musical y cuanto más información podamos extraer a través de ella. Algo también importante que me parece para decir es que este conocimiento es transitorio, como todo el conocimiento humano. Podría ser que el día de mañana estas formas de percepción, que hoy digo que son 7, sean 9 o sean 11, no lo sé. Esto es algo que se va a ir viendo con el tiempo. Pero por el momento, ya decir que son 7 y que es importante trabajar en cada una de ellas, es importante para enriquecer la vivencia, la conexión y el desempeño de los músicos. Bueno, aquí tienen el libro, lo pueden ver un poquito, La música en la conciencia, un viaje a través de la neurociencia, la psicología y la biología para fortalecer nuestra percepción y relación con la música. Tuve la gran alegría de que el libro recibió la recomendación de Diego Golombek, que es uno de los científicos y divulgadores de ciencia más prestigiosos de la Argentina. Y bueno, eso la verdad que me llena de alegría y me da muchas más ganas de trabajar y de seguir creciendo en este camino de la divulgación científica, de la investigación de lo que tiene que ver con la neurociencia y la psicología de la música. Si les interesa adquirir el libro, pueden mandar un mail al mail que les dejo por aquí o tal vez abajo en la parte de información del libro. Los vamos a estar mandando no solo dentro de Argentina, sino también a distintos lugares de Latinoamérica. Son 174 hojas de pura información, no solamente acerca de la percepción de la música, que es el tema que traté hoy, sino también acerca de muchos otros temas que tienen que ver con la música, la composición, la interpretación, las relaciones entre las distintas funciones del cerebro y la música, la conciencia, cómo se relaciona la conciencia con el cerebro, la percepción de la música con las distintas funciones del cerebro y cuál es el rol o cuál pueden ser los roles más nobles o más genuinos de la música hoy, en el siglo XXI, en el año 2020 y de aquí en adelante, teniendo en cuenta las tremendas crisis que sufrimos los seres humanos o los sistemas humanos en este mundo globalizado, ¿sí? Planteo también una mirada más social en la última parte del libro. Si les interesa, ya saben a dónde escribir. Muchas gracias por verme, por escucharme y será seguramente hasta el próximo video.